Ya lo decíamos, Nicolás Maduro respondió el lunes a su homólogo Nayib Bukele exigiéndole que abandone el camino de la desaparición forzosa. El pronunciamiento se produjo luego de que el domingo Bukele presentara lo que calificó de propuesta humanitaria que contempla intercambiar a los venezolanos deportados a El Salvador desde Estados Unidos por presos políticos venezolanos. Para analizar el panorama conectamos con Natasha Rojas Silva, ella es directora adjunta de Amnistía Internacional en Venezuela. Le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿qué tan legal puede ser un acuerdo de este tipo entre El Salvador y Venezuela? Bueno, Valentina, muchísimas gracias por el espacio y por poner este tema, porque precisamente creo que todo lo que está sucediendo alrededor de ello, y como lo mostraban al principio con la nota, dista de cualquier estándar internacional de derechos humanos. Hay un tema aquí y sobre lo que habla específicamente sobre la legalidad, digamos que hay como dos elementos importantes. Uno, frente a los sistemas de protección y a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, claramente esto es violatorio de cualquier estándar. Pero por otro lado, también aquí las preguntas que se abren es qué está escrito en el acuerdo, que debe haber un acuerdo escrito entre Estados Unidos y El Salvador que hasta la fecha no se conoce y no sabemos específicamente cuáles son los acuerdos que se han hecho sobre estas personas que están detenidas en El Salvador. Bueno, justamente a eso iba mi segunda pregunta y era hablar de ese acuerdo que firmaron Trump y Bukele. Sabemos que Washington le está pagando 6 millones de dólares a El Salvador, pero por mantener a esos deportados dentro del territorio salvadoreño, así que de alguna manera podría estar violándose. Sí, de hecho, esto que hablas de los 6 millones de dólares iniciales que se pagan, que es por un año, por este número de personas, es algo que logran, digamos, sacar esta información. En ese momento, precisamente como decían en la nota, con el caso del ciudadano salvadoreño que dicen que es por un error, entre comillas, que es expulsado y llevado a la cárcel, podría darse la obligación, también de acuerdo con una ley del Congreso del 2022, de hacer público este acuerdo. Lo que se sabe es que ahí sí está contenido esta cifra y que esta cifra correspondía por cada una de las personas, que sumaría un total de 6 millones de dólares y por un año. Eso quiere decir que al menos solamente, digamos, dejando de lado todo el tema de derechos humanos, y si esto es cierto que está contenido en el acuerdo, sería rompiendo el acuerdo que ha hecho con Estados Unidos. Por eso creo que esto que hace Bukele de este anuncio no fue más que un tema mediático. Él sabía que Nicolás Maduro iba a reaccionar de esta manera. Yo creo que él sabía que esto no se iba a dar y por tanto no generaba ningún tipo de riesgo frente al acuerdo hecho con Estados Unidos. Bueno, y sabemos que Nayib Bukele es un jefe de Estado bastante mediático. Yo ahora le pregunto, las deportaciones se han realizado alegando, por lo menos de estos ciudadanos venezolanos, que son integrantes del Tren de Aragua. ¿Qué pruebas se han presentado hasta este momento para respaldar esas acusaciones? Hasta este momento, ninguna. Por eso, algo que insistimos es que aquí hay una violación del debido proceso, de la presunción de inocencia, incluso se han calificado desapariciones forzadas porque no dan ni siquiera respuesta si efectivamente estas personas que sus familiares creen estar allí detenidos porque los vieron a través de videos o declaraciones de terceros. No hay ningún proceso abierto. La Corte en Estados Unidos, el sistema judicial en Estados Unidos ya les dio como unas directrices para no seguir haciendo esas expulsiones porque ni siquiera son deportaciones, pero hasta el momento no se ha presentado absolutamente nada de pruebas ni procesos ni en Estados Unidos ni en El Salvador. Pero entonces puede que en materia de legislación se estén violando pues numerosas normas del derecho internacional, pero en la práctica entonces depende únicamente de un acuerdo entre dos países que este tipo de expulsión se pueda realizar. Sí, mira, en el pasado ya lo hemos experimentado incluso en Europa, esta idea del tercer país seguro, donde sabemos que esos acuerdos del tercer país seguro suelen ser violatorios de todos los estándares internacionales, incluso, como tú bien mencionas, de las normas nacionales. Y esto fue lo que le dijo un juez al gobierno de Donald Trump, que no podía hacer estas expulsiones de esta manera, que no podía aplicar de manera directa y arbitraria esta ley de enemigos extranjeros, y las deportaciones o las expulsiones se hicieron. Y en El Salvador incluso se están llevando estos casos también al sistema judicial porque El Salvador también es responsable dentro de este proceso. Pero como te decía, en el pasado se ha hecho en contextos europeos violando cualquier norma con acuerdos casi confidenciales y secretos donde no sabemos realmente qué es lo que se ha transado y
pasando por encima de las normas de los países e internacionales. Bueno, yo le pregunto ahora porque pues Estados Unidos ha apoyado constantemente a esos llamados presos políticos venezolanos y si nos paramos en esa perspectiva, ¿qué tan probable es que vea con buenos ojos esa propuesta? Es decir, si se tiene en cuenta que el principal objetivo de Donald Trump pues era sacar a esos migrantes de territorio estadounidense. Pero yo no lo veo incluso en caso de que eso se pudiera transar algo tan sencillo. Primero, no creo que Estados Unidos vea con buenos ojos una propuesta unilateral por parte de El Salvador. Y yo creo que esto es algo que Bukele está subestimando un poco al gobierno de Estados Unidos, creyendo que puede tener el control por estas megacárceles y por recibir a estas personas sin un debido proceso y pasando de manera arbitraria. Estados Unidos claramente está usando a El Salvador también. Así esté dando una contraprestación económica y que haga ese tipo de propuestas e incluso pueda avanzar de ellos sin un aval de Estados Unidos, creo que ya esto generaría como un rechazo, al menos un alto sobre ello, porque claramente Estados Unidos lo que está buscando es una contención de la migración, no necesariamente como esta devolución a los países de origen como ha hecho en otros casos. Así estemos hablando de la vida de las personas que están detenidas por razones políticas en Venezuela. Y yo sé que eso para la mayoría de la ciudadanía es como difícil de pasar, ¿no? Decir, bueno, igual estamos hablando de vidas, de personas que son inocentes, que sabemos que están siendo torturadas en cárceles venezolanas, pero no podemos transar con las personas como si fuesen bienes y mucho menos en este caso lo que está sucediendo. Así que yo no creo que para Estados Unidos, al menos en un primer momento como una decisión unilateral de El Salvador, no creo que sea tan bien visto, digamos, este tipo de decisiones. Natasha, ya se han reportado numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas salvadoreñas que están recluidas en el SECOT, en otras cárceles del Salvador, pero ahora pues incluso la situación puede llegar a ser más compleja para estos ciudadanos venezolanos porque justamente está pagando Estados Unidos por mantenerlos retenidos. ¿Quién puede velar realmente por sus derechos? Mira, como bien lo mencionas, creo que es una situación de las más complejas en estas condiciones, porque además de Estados Unidos está pagando a El Salvador por tenerlas allí retenidas como mínimo un año, porque Bukele lo ha dicho, es un año que se puede prorrogar, es decir, que la detención de estas personas puede prorrogarse y como no hay un proceso ni hay una sentencia, no sabemos ni siquiera por cuánto tiempo se les pueda mantener desaparecidas o detenidas. Además, están sometidas a trabajo porque se habla allí como algo así como el ocio cero, creo que es el nombre que tiene como este programa en El Salvador. Y por parte de Venezuela sabemos que quienes detentan el poder en Venezuela no han generado ningún tipo de protección, ni han respetado su responsabilidad internacional, ni han cumplido con su responsabilidad internacional frente a la población migrante. Venezuela también se ha aprovechado muy bien y quiero decir esto, les ha servido muchísimo para su narrativa, ahora volver un poco el lado supuestamente de los derechos humanos. Creo que les ha servido mucho, esto ha sido propaganda para quienes están en el poder en Venezuela, pero en la práctica, en la realidad, ni siquiera el Estado venezolano está velando por la protección de estas personas. En este momento es gracias a organizaciones de la sociedad civil que estos temas han sido visibles, quienes están llevando estos casos a las cortes en El Salvador, a las cortes en Estados Unidos y están haciendo los casos visibles en los medios de comunicación, en todos los espacios, pero realmente son personas que están muy solas en cuanto a la institucionalidad. No hay un Estado que realmente pueda velar por su bienestar en este momento. Ahora yo justamente le pregunto por este papel del gobierno de Nicolás Maduro, porque en su declaración lo que él exige es que Bukele diga dónde están los enjuiciados, dónde están enjuiciados esos deportados venezolanos. Palabras más, palabras menos, también dice que tienen derecho a un debido proceso. ¿Los llamados presos políticos venezolanos han tenido derecho a ese debido proceso? No, de ninguna manera. Y por eso digo que esto, en medio de toda la situación y la grave situación de derechos humanos de las personas que están detenidas, ha sido incluso algo que le ayudaba al régimen para su propia narrativa. Quienes están en el poder en Venezuela tienen personas detenidas y sabemos que vino una ola de represión altísima
que triplicó las personas detenidas por razones políticas, sin un debido proceso, sin el derecho a una defensa. En este momento tenemos varios casos, como el caso de Rocío San Miguel, que necesita atención médica urgente y lleva meses sin recibirla, pero el régimen precisamente agarra esta narrativa y esto que está pasando para voltear la situación. Y esto pues es muy grave porque incluso hace opacar lo que está sucediendo en Venezuela con las personas que están detenidas, con todo el tema migratorio, por qué las personas en Venezuela migran bajo estas condiciones y la responsabilidad internacional. Y por eso digo que precisamente eso al régimen le ha ayudado muchísimo a poder hacer una opacidad sobre precisamente todas las violaciones de derechos humanos que se cometen al interior en Venezuela y de las personas que están detenidas que también son torturadas. Pues Natasha, a usted muchas gracias por este análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Todo un gusto compartir contigo. A ustedes, gracias por su sintonía. Hacemos una breve pausa y volvemos.